Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República. Buenos días, Juan Sebastián, y bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiera hablar de la parte, desde el punto de vista político, de las decisiones tomadas por el gobierno nacional en torno a la economía del país. Y pues se habla de coletazos en el lado de lo político por algunas decisiones que se tomaron y quisiera conocer su visión. El tema de incrementar el precio de la gasolina siempre ha sido un tabú. Los gobiernos anteriores, a pesar de que pues han sabido de la necesidad de hablar, debatir y poner sobre la mesa el tema de los subsidios, no se han atrevido a hacerlo porque enseguida pues, se encienden algunas alarmas, sobre todo en determinados grupos sociales. ¿Qué cálculos hicieron ustedes o cuál es la visión que ustedes tienen de este tema y cómo enfrentarán posibles reacciones de los grupos sociales? Muchas gracias, Janet, por recibirme nuevamente. El gobierno pensó en dos elementos. El primero es que este es un gobierno que tiene siempre una opción preferencial por los más necesitados. Es por eso que cuando nosotros decidimos, la situación económica es compleja, el correísmo dejó este país en una situación deplorable. Hablamos largamente en la rueda de prensa que dimos ayer sobre, por ejemplo, cómo compraron, ¿no? 73% de las compras públicas las hicieron sin competencia. Solo si habrían hecho competencia, habrían ahorrado alrededor de 400 o 500 millones de dólares cada año. En 6 años, que es un estudio del Banco Mundial el que nos dice esto, habrían ahorrado entre 1.500 y 2.500 millones de dólares. Sacaron a 70.000 familias del bono de desarrollo humano, familias que ganaban menos de 90 dólares al mes por tener un celular. Si había un celular en la familia, le sacaban. Si habían encementado el piso, le sacaban. Imagínense cómo dejaron este país. Cuando más plata tenía, a más pobres sacaron del bono de desarrollo humano. Pues nosotros lo que hacemos cuando decidimos cómo solucionar esa situación desastrosa que dejaron es vía ingresos o vía gastos. ¿Cuáles son los ingresos? Nosotros creemos en el sector empresarial, en los pequeños, en los medianos y en los grandes. Y les damos incentivos para que pongan plata en el Ecuador y generen empleo. Hoy hay muchas personas en el Ecuador que no tienen trabajo y la prioridad de este gobierno es que esas personas recuperen la posibilidad de tener un trabajo y llevar un dinero a fin de mes a su familia. En primer lugar, los ingresos. Y en segundo lugar, el tema de los costos. Nosotros lo primero que hicimos es apretarnos del cinturón y decir el gobierno tiene la obligación de dar una muestra nuevamente a la sociedad. Nuevos 1.000 millones de dólares que cortamos en gasto corriente. Y luego miramos los subsidios. Los subsidios son un tema que no se discute porque los políticos, lamentablemente, cuando ejercen el poder, están siempre pensando en la siguiente elección. Esa es una de las virtudes del presidente Moreno. Él no se va a reelegir. Por eso ha sido claro cuando él dice tienen que haber pocos periodos, un periodo. Y los presidentes después de un periodo pueden hacer lo que tienen que hacer aun cuando sea difícil. Pues topamos la gasolina súper, opción preferencial por los más pobres, eso les toca a los que más tenemos. Y luego vamos a armar un gran diálogo nacional para ver qué hacemos con los otros subsidios, porque ¿para qué es un subsidio? Para darle al que no tiene, por ejemplo, a una persona pobre una bombona de gas. Pero no tenemos por qué los que pueden tener una piscina calentar con 7 bombonas de gas que está subsidiado por el Estado con gas que le cuesta a todos los ecuatorianos. Y de luego también hay subsidios para la producción. Por eso estamos discutiendo el tema del diésel industrial para que los industriales no pierdan competitividad. Entonces, es fundamental, Janet, que nosotros tenemos opción preferencial por los más pobres y al mismo tiempo tomamos decisiones difíciles porque eso es lo responsable cuando uno gobierna. ¿Cómo se ha socializado esta decisión de incrementar el precio de la gasolina súper? Digamos que la teoría es que solamente afecta a los más ricos, que son quienes pueden tener un carro de alta gama. Ayer alguien me decía que también hay carros de gama media que usan gasolina súper, por lo cual no solamente los más ricos serían afectados, sino también una parte de la clase media. Pero bueno, aquí todo el mundo siempre se queja y siempre se plantea o se presenta como una excepción a la regla. Pero ¿ha habido acercamientos a los grupos sociales para poder digamos, estudiar, analizar el impacto, por ejemplo, del incremento de la gasolina súper? Nosotros vamos a armar un gran diálogo para las otras gasolinas, vamos a armar un gran diálogo para el diésel de transporte, un gran diálogo para el gas, para ver si es que merece la pena o no cambiar la forma del subsidio, porque vamos a seguir subsidiando. Hay que subsidiar a quienes no tienen, hay que subsidiar, por ejemplo, sería un absurdo hoy día subir el precio del diésel de transporte porque eso sube los costos de la vida de la gente. Sin embargo, nos focalizamos en este primer momento en la gasolina súper porque sí, van a haber afectados, es normal. Alguien tiene que ayudarnos
a sacar adelante este país. El Estado lo hace con $1.000 millones, el gobierno lo hace con $1.000 millones y con temas simbólicos, por ejemplo, bajar la carga de personas que nos cuidan, a los ministros, y eliminar en muchos casos que los ministros nos paguemos del celular. Parece poco, son $150 millones que vamos a ahorrar con este tipo de medidas. Y luego sí tenemos que pedir a los que más tienen, y posiblemente a personas de clase media que tienen un carro al que le cuidan, que sigan poniendo la súper y paguen un poquito más. No es un cambio enorme, es un cambio que yo creo que es posible para quien tiene un carro. Hay 2 millones de autos en el Ecuador. De esos 2 millones de autos, nosotros en el cálculo sacamos que alrededor de 200.000, 250.000 podrían utilizar súper. Es a esos 200.000 propietarios en quienes les tenemos que pedir que nos ayuden esta vez, porque ellos saben que hay otras personas más pobres que no pueden colaborar. Nosotros somos responsables, Janet, y al mismo tiempo tenemos que sacar el país adelante. ¿Qué debe hacer la sociedad frente a la decisión de determinados grupos de quizá aprovecharse políticamente de esta decisión y de este fantasma, ¿no?, de que se incrementa el precio de la gasolina y enseguida se incrementan todos los precios? Hay especuladores también que se aprovecharán de esta decisión para disfrazar un supuesto incremento de precios, es decir, todo lo que viene en cascada después, cómo controlarlo y cómo debería reaccionar la sociedad. A ver, en primer lugar, hay gente que va a protestar y están en su derecho. Este es un gobierno que respeta a las personas que piensan distinto y respeta la protesta en tanto y en cuanto se enmarque en la libertad con nosotros, en el respeto por la propiedad pública, en tanto y en cuanto lo haga en el marco del respeto. Nosotros creemos que tienen el derecho y nosotros creemos además que es sano para la sociedad escuchar voces que no son solamente las voces cercanas al gobierno. Y en segundo lugar, nosotros estamos trabajando con los gobernadores y los intendentes de todo el Ecuador para que hagan un exhaustivo control de precios. No vamos a permitir que un especulador suba los precios cuando no hay ninguna de las medidas que pueda atender a que la gente se le encarezca la vida. En cuanto al diésel, para poder ahondar un poco más en esa explicación, en este momento se está trabajando en el incremento del diésel que tienen las industrias o que usan las industrias. Y ayer también en una conversación hablábamos de que esas industrias sí tenían una alternativa, que era, digamos, dejar de usar el diésel y empezar a usar la electricidad, que en el país en este momento nos sobra. Pero como digo antes, siempre hay alguien que se queja y que se plantea como una excepción a la regla o, digamos, pone sobre la mesa determinadas situaciones que supuestamente le impiden, pues, optar por las opciones que le ofrece el país. ¿Cómo se está trabajando con este grupo de industriales? ¿Qué es lo que hacen? Y también cómo garantizamos que ese incremento no impacta en los precios de los productos que producen. Para que la gente comprenda la diferencia entre gobernar responsablemente y gobernar irresponsablemente, hay que decir que así el gobierno anterior. El gobierno anterior, cuando tenía complicaciones, se endeudaba a intereses de chulco, por ejemplo, lo que pasó con varias de sus deudas, y luego declaraba secreta esa deuda. Entonces nadie podía saber cómo se endeudaron, a qué plazo, con intereses de hasta el casi 12% a menos de 3 y 5 años. Es una barbaridad. Los gobiernos pueden endeudarse a 20 años a 3, 4, 5, 6% de interés, pues ellos iban, como estaban urgidos, en lugar de tomar una decisión responsable, como discutir los subsidios de la súper, como discutir con los industriales qué hacer con el diésel que está subvencionado, iban y se endeudaban como Dios mandaba. Entonces, ¿qué hacía Correa en esa lógica mañosa que tenía? Decía, estamos endeudados en $28.000 millones, cuando realmente estaba endeudado en $60.000 millones, el doble. Nosotros lo que hacemos es ponernos a discutir en este primer momento cómo hacemos para que el subsidio a los industriales no les complique la competitividad, pero también cuál es el recurso que nosotros tenemos como Estado que podemos brindarles, que nosotros hoy puede ayudarles a ellos y también a nosotros, por ejemplo, la electricidad. Entonces vamos a sentarnos a discutir con arroceros, camaroneros, bananeros, cómo el Estado les puede ayudar con el tendido de luz hasta sus espacios, cómo ellos pueden beneficiarse de un buen precio del kilovatio hora, y a partir de eso nosotros ganamos porque no tenemos que subsidiar el diésel y ellos ganan también porque no tienen que estar con ahí de vuelta de arreglo de motores, de estar buscando si tienen cupo del diésel. Es decir, creo que ganamos los dos. Ni siquiera eso hicieron en el gobierno pasado. Tanto se vanagloriaban de luchar contra las élites, pues ni siquiera con las élites estaban dispuestos a sentarse, discutir y llegar a un acuerdo. Nosotros, en el marco del diálogo, estamos dispuestos siempre a llegar a un acuerdo. Y al final, el gobierno va a tomar una decisión porque nosotros gobernamos para la mayoría. Y sobre esa base es que el presidente Moreno todo el tiempo toma sus decisiones. ¿Y cuál es la previsión? Porque trabajar con electricidad barata tal vez también les ayude a ellos en el tema de competitividad y al consumidor también a mejorar precios. Sí, el precio que ellos van a recibir por kilovatio hora es más barato que el que pagan los industriales en Perú y en Chile.
porque nosotros tenemos un buen sistema de electricidad, lamentablemente con muchos problemas de corrupción en la mitad, pero el sistema hidroeléctrico es un sistema que podría brindarnos la posibilidad de darles electricidad. Sobre esa base es que nosotros damos algo que tenemos y ellos hacen un esfuerzo y ayudan al Ecuador de vuelta. Los industriales han planteado la necesidad de sentarse en mesas de diálogo para realmente analizar la situación de cada sector. ¿Esto cuándo se daría? ¿Cuándo empezaría? ¿Cambiaría en algo la decisión? Eso ya está haciéndose. Eso se hizo antes del anuncio. Nosotros ya estamos trabajando con los distintos sectores que podrían verse perjudicados. Escuchamos lo que ellos tienen por decir, escuchamos lo que nuestros técnicos, porque en el Estado hay técnicos de primera calidad que han trabajado hace muchísimo tiempo en cómo podríamos dar la vuelta a los subsidios para que el Estado no tenga un perjuicio, y el Estado va a tomar la decisión. Dialogamos, escuchamos y nosotros decidimos. Al fin y al cabo, el pueblo ecuatoriano le eligió al presidente Moreno para que él tome este tipo de decisiones. Para terminar el tema de los subsidios, siempre ha sido un tema tabú. El momento en que un gobierno menciona la palabra subsidios, enseguida se encienden las alarmas de los que son y de los que no son. Pero digamos que la alternativa siempre ha estado allí. ¿Cómo focalizar los subsidios? Porque definitivamente sí hay una parte de la población que necesita seguir recibiendo esa ayuda. Ahora dice que se van a sentar en una mesa de diálogo con distintos sectores para ver qué ideas pueden intercambiar. Realmente eso es una buena idea, porque también de la experiencia del gobierno correísta vimos que el tema de la socialización finalmente termina siendo, digamos, una bonita manera de sentarse a compartir y a departir, pero al final la decisión pues es una sola. Es simplemente hay que focalizar los subsidios y para eso, según entiendo, se necesita tecnología, nada más. El presidente Lenín Moreno es un hombre que cree en el diálogo como elemento de saber de los otros, ponerse en los zapatos de los otros para saber qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están viviendo, cuáles son sus complicaciones y cuáles son sus ideas. Esa ha sido la tónica de todo este año. Es por eso que hemos podido llegar a acuerdos con organizaciones que el gobierno anterior ni siquiera se sentaba, porque hay una diferencia grande entre dialogar, Janet, y yo escuchar lo que usted tiene por decir, lo que tiene por aportar, y simplemente decirle en esas socializaciones que son una vergüenza, ¿no es cierto? Es lo que voy a hacer, un aplauso, todos levanten la mano, como funcionaba esa Asamblea Nacional, ¿se acuerda? Que decían, discutan la ley, todos aplaudían, levantaban la mano, y si alguien quería discutir, le sancionaban con 3 meses de silencio. Pues nosotros lo que planteamos es diálogo, diálogo en todos los espacios. Y nosotros estamos convencidos de que a partir de ese diálogo vamos a sacar un buen resultado, no solamente hoy con los industriales vinculados al diésel, sino después de la discusión de todo el tema de los subsidios. Y como usted dice, hoy el mundo cuenta ya con elementos tecnológicos que permiten que cada auto, cada persona, cada tanque de gas pueda tener un elemento tecnológico que nos permita saber quiénes son los que se benefician y que el subsidio vaya a los que realmente necesitan. En nuestra opción preferencial por los necesitados, y lo hemos demostrado en todas las decisiones políticas y económicas que hemos tomado, siempre está la gente que más necesidades tiene. Y al mismo tiempo trabajamos con los otros para no dejarlos de lado, para que esos industriales, por ejemplo, generen trabajo, generen empleo, y así se beneficie la sociedad en conjunto. En estos días hemos recibido como periodistas alguna información que me parece válido analizarla y ponerla en este momento sobre la mesa. Digamos, en el tema de los subsidios, si bien hay personas que necesitan seguir recibiendo esa ayuda, por ejemplo, en el gas, o por ejemplo en el diésel para poder seguir transportando productos a bajo costo. También existen quienes pues, se aprovechan de ese subsidio y lo han convertido en un modus vivendi. Por ejemplo, los que venden el gas en Colombia o en Perú. Y también el diésel, pues hay algún grupo, digamos, de pescadores que no estarían usando el diésel para pescar, que sería como la actividad que podría ser subsidiada, sino para vender ese diésel en alta mar. Ese tipo de investigaciones, ese tipo de clasificación se puede hacer también. Con el contrabando no hay diálogo. Con ese tipo de acciones no hay diálogo. Ahí tiene que haber cárcel. Quien está contrabandeando y quien está utilizando el dinero de los ecuatorianos para beneficiarse personalmente se tiene que ir preso. Y el gobierno va a hacer controles muy fuertes, no solamente en términos del gas en las fronteras, sino va a ser un control muy fuerte de quienes puedan beneficiarse, como usted dice, de cargar diésel subvencionado y en alta mar vender y beneficiarse del dinero que a todos los ecuatorianos nos cuesta, porque es lo que tiene que entender la gente que se vale del Estado para llevarse la plata. Nos roba a todos, pero sobre todo le roba a los más pobres. Los ladrones, esos ladrones del gobierno pasado, los mañosos del gobierno pasado, que hoy se rasgan las vestiduras, por ejemplo, con la remisión tributaria, porque además son mentirosos profesionales. Eso es lo que tiene que pensar, es que a quien se le robaron la plata es a las madres que las noches salen a explotar la basura para dar de comer a sus hijos. En la remisión, por ejemplo, Janet, dicen que estamos perdonando 4.000 millones de dólares a los ricos. Es mentira. No tienen que ser mentirosos. Ya le mintieron al país 10 años.
lo que hacemos con la remisión es cobramos enteramente todo lo que el Estado estaba reclamando al empresario. Por ejemplo, si tenemos una discusión y yo al SRI le digo, señor, yo no le debo los $2.000, y el SRI dice, no, usted me debe $2.000, lo que pasa es que yo digo, voy a juicio. Pasa el juicio y hoy día aparece la remisión. Si quiero yo valerme de la remisión, yo tengo que ir al SRI y decirle, tome, vea, le pago los $2.000 que usted me dijo a mí que yo le debía. ¿Qué es lo que pasa con los mañosos correístas? Que dicen que les estamos perdonando. Son mentirosos. Y además son mentirosos porque hicieron 2 remisiones antes. Así es, 2008, claro, 2015. lo que pasa es que les fue muy mal en la remisión porque como trataban a todo el mundo a patadas, nadie confiaba en ellos. Hasta ahora estamos trabajando nosotros todos los días para restaurar la confianza de fuera hacia el Ecuador, pero sobre todo de los ecuatorianos con su gobierno. Porque nosotros nos debemos a los ecuatorianos, no como ellos se debían a ese grupo de amigos, a esa panda de amigos que terminaron hoy día y que están por el mundo hoy día, sin venir al Ecuador a darle cuentas de lo que hicieron en los últimos 10 años. En ese tema de la remisión hay que hacer la diferenciación, como usted señala. De los 4.500 millones de dólares que se le está debiendo al Estado, casi el 50% corresponde a multas e intereses, que entiendo que en determinado momento pues quizás se quiso sancionar con fuerza a quienes no le pagan los impuestos al Estado. Pero tener impuestos de hasta digamos, multas e impuestos de hasta el 50% ya suena hasta medio usurero. Hay que también ser realistas. No todos los empresarios son deshonestos ni dejan de pagar porque quieren estafarle al Estado. Pero además hay una cosa muy importante, Janet. Lo que pasó es que el gobierno correísta, como trataba a todo el mundo a la patada y no creía en la ley, hacía lo que le daba la gana. ¿Cuál es la demostración de eso? Que en todos los pleitos internacionales que derivó de sus acciones autoritarias, el Estado perdió las demandas, perdió todas. Nos hemos gastado decenas de millones de dólares afuera del país en abogados para perder todas las demandas. ¿Por qué? Porque hicieron todo muy mal. Por mucho que hayan sido el gobierno, por mucho que hayan creído ser los que tenían el poder total, la ley es la ley. Terminamos perdiendo todas las demandas. Hoy lo que estamos garantizando es que ese pésimo trabajo que hicieron devenga en que todo lo que pidió el SRI llegue a los ecuatorianos. Pero más importante, Janet, el 88% de los beneficiarios, casi el 90%, 9 de cada 10 beneficiarios de la remisión van a ser pequeños y medianos, que van a poder pagar esa remisión en 2 años. Ayer, en un solo día, 850 personas pequeñas, por el monto de $2 millones, entre los 800, ya se libraron de esas multas de luz, de agua, de las tasas municipales, los estudiantes que no podían pagar el crédito universitario. Ellos estaban con el agua hasta acá. Nosotros tenemos que darles la posibilidad de decirles, bueno, páguenos todo el capital que yo le pedía, todo lo que yo le pedía, y siga con su vida. Los ricos van a tener que pagar en 3 meses, los medianos y los pequeños en 2 años. Lamentablemente vivieron de las mentiras. Lo bueno es que el pueblo ecuatoriano hoy día ya no se deja sorprender. Y por último, la otra medida que puede tener impacto político es la desvinculación de entre 900 y 1.500 empleados del gobierno nacional por concepto de fusión y desaparición de algunas entidades públicas. Y allí el cuestionamiento y la pregunta que se hace es qué pasará con toda esta masa de gente que se integraría a las filas del desempleo. En ese sentido, ¿cuál ha sido como el cálculo que se ha hecho? Lo primero es que todavía no tenemos el número exacto porque el Ministerio de Trabajo va a hacer y está haciendo una investigación profunda de cuáles son los puestos que cuando se funden 2 ministerios se quedan haciendo lo mismo y van a buscar que el mejor de los 2 funcionarios se quede en el puesto cumpliendo con ese trabajo. ¿Qué es lo que pasa, Janet? Ahí hay 2 temas. Uno, lamentablemente el gobierno anterior contrató muy mal. 150.000 personas estaban contratadas sin un marco legal claro. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a incorporar a esa gente legalmente, porque estaban con contratos ocasionales, con contrataciones que no eran fijas. Esa gente no sabía cuándo terminaba yéndose a la calle. Entonces, lo primero es que esa gente tenga seguridad, es su derecho. 6, 7 años gente en esa situación, 150.000 de 500.000 funcionarios públicos. O sea, la locura, el desgobierno. Pues a esa gente hay que darle un trabajo fijo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, a la gente que se va a quedar sin trabajo, porque sí va a pasar eso, estamos hablando con empresas privadas para tratar de que se arme un plan de recoger ese talento. Porque esa gente también viene con un talento aprendido durante mucho tiempo. Si sobran 2 contadores en una institución, la intención es trabajar con empresa privada para que los absorba. Y al mismo tiempo los ecuatorianos tenemos que saber que el gobierno tiene que tomar decisiones difíciles, que va a haber gente que se va a quedar sin trabajo, pero por un lado estamos creando las condiciones para que la economía mejore y esa gente pueda o emplearse en otro lugar o pueda emprender propio, en un espacio propio, en un negocio propio para poder salir adelante. Y en segundo lugar,
No podemos, por tener un costo político, no podemos porque puedan salir 900 personas y de nuevo puedan protestar, no podemos parar de cuidar el dinero de todos los ecuatorianos. El que haya 2 personas haciendo lo mismo nos están quitando plata a usted, a mí, a las personas que trabajan en este set, a los que nos están viendo en la televisión. Tenemos que hacer las cosas responsablemente y este gobierno toma decisiones difíciles, como la de la discusión de los subsidios, como la de la separación de alguna gente. Pero es para el beneficio de los ecuatorianos que se va a sentir hoy y se va a mirar en el futuro. La discusión está abierta, con eso me voy a quedar. Muchas gracias, Juan Sebastián Roldán, por estar esta mañana con nosotros.